el mensaje de salvación. Y es cierto, es el principal mensaje que nos trajo el Señor. Ahí está en su palabra, está en los evangelios, pero por alguna razón los seres humanos, como así es nuestra naturaleza, ya llamémosle caída, llamémosle así, tendemos, aún en la vida diaria, a que aquello que nos duele o que nos amenaza, como a minimizarlo y dejarlo en un rincón de nuestro cerebro. Y lo mismo pasa con el mensaje que trajo nuestro Señor. Porque nuestro Señor trajo dos mensajes. Trajo el mensaje de salvación a través de Él, pero también en los evangelios. Él trajo el anuncio, porque ese sí es un anuncio, de que ¿qué iba a pasar? Que aquellos que no creyeran en Él y se apartaran de su palabra y no lo aceptaran, ¿qué les iba a pasar? La condenación, el castigo eterno. Fíjense que el Señor lo dejó anunciado. Y como dice un dicho popular, en guerra avisada no hay muertos. Y hasta en la misma palabra estaba, porque dice que ahí sí que la condenación eterna realmente es una muerte eterna. Totalmente separados de Dios. Estudiando el tema, yo no me he dado cuenta, fíjense, no sé si ustedes, espero que sí, que hay corrientes doctrinarias también en esto. Yo no me voy a centrar en las corrientes, porque si no, esto se vuelve una cátedra y de repente los confundo más. Si es que están claros, los puedo desviar. Pero fíjense que yo encontré y me sorprendió ver que hay predicadores cristianos. Encontré prédicas cristianas que niegan que exista el castigo eterno. Ellos dicen que no hay castigo eterno. Que simplemente nos morimos, y algunos oí que decían que ahí nos quedamos dormidos por la eternidad y que no nos vamos a despertar. O sea, no vamos a ser resucitados los que no hayamos aceptado al Señor. Miren, yo me quedé sorprendidísimo de eso. Y otros pues dicen que sí, pero que como quien dice el Señor va a usar en sus poderes, ¡pum!, nos va a desaparecer y ya no vamos a tener existencia. Porque Dios es de amor y Dios no puede tenernos una eternidad ahí sufriendo. Pero conforme nos adentramos en la palabra, encontramos que Cristo dijo lo contrario, pues. Y hay otros, como cuando nosotros estuvimos antes, ¿verdad?, en la religión que heredamos, porque en realidad no fue por convicción que la mayoría de nosotros, o la totalidad, estábamos inmersos en esa religión. Que creen que hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno y que es de purificación. Y ustedes también han oído hablar, y eso hasta es lo que más se está manejando a través de los medios de comunicación también, ¿verdad? Porque eso lo maneja desde hace ratos esa tendencia que se llama de la nueva era, que es una mezcla de todo ustedes. Cristianismo, yo creo que cosas de, esoterismo, etcétera, budismo, que hablan de la reencarnación, en la que, usted se muere y regresa y se vuelve a morir y si sigue siendo malo, pues vuelve a regresar y usted hasta que ya no va a regresar, hasta que se purifique, y ya sea un iluminado. Bueno, viendo eso, pues decía yo, realmente el ser humano, cuando usa su intelecto en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad, nosotros tendemos a creer que nuestro pensamiento
y nuestra interpretación de las cosas, en el caso de la palabra de Dios, es superior. Y es por eso que los ateos dicen, no hay Dios, y aplican una serie de lógica, ¿no? Bueno, pero como les dije, este tema no es para hablar de las corrientes doctrinarias, sino es para hablar precisamente de ese lugar que el Señor Jesucristo anunció y profetizó también. Porque el Señor, cuando anunció, profetizó. Y cuando le dio el mensaje a Juan en Apocalipsis, también profetizó. De esa manera, este tema va a estar enfocado en eso. Pero también en algo bien importante, hermanos. En que no se trata simplemente también de agarrar a bibliazos a la gente, decirle, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Pero si es cierto, no le está diciendo una mentira. Porque no le está mintiendo. Porque Cristo no fue mentiroso. ¿Usted cree que Cristo fue mentiroso cuando dijo que había una condenación eterna? Cuando en Apocalipsis, ahí lo dejó, pero bien cardíaco. Miren, ahí más adelantito se los digo, pero yo dije cuando estaba haciendo esto, dije, esta cosa del infierno es más seria de lo que nosotros pensamos, fíjense. Como cristianos yo me acuso y me confieso y pido perdón al Señor, porque en realidad no tenemos la real dimensión de lo que es el pecado y cómo el pecado ofende la santidad y la justicia de Dios. Entonces, hablar del infierno, primeramente, como todos sabemos, pero de todos modos lo vamos a repasar aquí, va puro parvulitos. Todos sabemos que el infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Para él fue creado. Porque recordemos que antes de la caída de Adán y Eva, ¿quién fue el que, así en lenguaje humano, tomó las armas y se volvió revolucionario? ¿Quién fue? Y desafió al Señor en su orgullo. Satanás. Luzbel. ¿Quién era él? Era un querubín, ustedes. Estaba en el trono de Dios. Y de pronto, lo que nos pasa también a nosotros, porque como con la caída, como que nos hicieron una transfusión genética de Satanás, ¿va? Y entonces nosotros, como decimos aquí también en el argot chapín, ¿va? Le empezamos a chupar ruedas a Satanás, ¿va? En ser malvados y desobedientes. ¿Qué nos dice Ezequiel 28:17? En los versículos anteriores nos habla de la grandeza de que estaba revestido Satanás en el cielo. Yo cuando lo leí, ustedes lo volví a releer y preparando el tema, dije, puchicas, este sí tenía buenas vestiduras, ya quisiera yo tener vestiduras de esas piedritas. En estos tiempos caerían muy bien tener unos trajecitos de esos, ¿verdad? Porque hacía una necesidad. Yo digo que con unas 5 o 6 piedrecitas ya saldría uno de penas. De las que habla ahí la Biblia, de que está revestido. Bueno, en Ezequiel 28:17, ¿qué se nos dice? De la caída de Lucifer. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. O sea,
Imagínense ustedes a ese querubín que estaba en el trono de Dios. El Señor en su justicia, Dios en su justicia, ante el pecado de soberbia, de vanidad, etcétera, etcétera, que Satanás se invistió y que se rebeló contra él, no le quedaba otra, hermanos, que sacarlo ahí del trono, como quien dice, y si lo vemos en términos materiales, ¿verdad? Era uno de los asesores principales del señor presidente, si lo vemos desde el punto material, ¿verdad? Pero imagínense ahora desde el punto de vista celestial, un querubín que estaba, ¿en dónde dice que está? En el trono de Dios. ¿Y ustedes creen que alguien en el que se halló pecado podía estar en el trono de Dios o seguir ahí? No, el Señor tenía que expulsarlo, tenía que sacarlo, como dice ahí, te eché, echarlo. Para nosotros, los guatemaltecos, no sé si en el extranjero, pero cuando nos dicen me echaron, es que nos sacaron de una manera así, bien humillante. Así. Y para Satanás, yo creo que así fue la salida de él. Como los guatemaltecos percibimos la palabra me echaron. Cuando decimos me echaron del trabajo es porque me sacaron de una manera fea. Ahora cuando nos dicen que le vaya bien o algo así, nos pagan las prestaciones, decimos, es que me quitaron el trabajo, perdí mi trabajo. Pero fíjense que aquí en la Biblia nos dice, le quitaron el chance a Satanás. No, lo echó el Señor. ¿Por qué? Por orgulloso y soberbio. Y en 2 de Pedro 2:4, ¿qué se nos dice? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense que aquí vemos algo de que también mucha gente lo dice. Y ustedes lo han oído y es algo que incluso los hermanos en Cristo, algunos y de otra religión, dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Dice, si Dios es amor, el Señor todo lo perdona. Pero aquí dice que aquí que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si no perdonó a los ángeles que pecaron. Y el mensaje de Cristo, ¿qué nos vino a decir en relación con esto? El Señor vino a anunciar ese castigo también. Él dijo, yo soy amor, aquí estoy, traigo el mensaje de salvación, traigo el mensaje de redención. Y les dijo a los apóstoles y en sus prédicas, si no lo entendieron, pues bueno, ya fue problema de la época. Voy a morir en la cruz para el perdón de sus pecados. Yo voy a pagar por ustedes, delincuentes. Porque eso es lo que somos, hermano. Somos unos delincuentes pecadores. Yo voy a pagar por ustedes. La tienen fácil. Tan fácil que la tienen que solo tienen que creer en mí, que yo soy su Señor y Salvador. Pero también nos dejó un chance usted. A ver cuántos de nosotros lo estamos cumpliendo. No solo es que quedamos en él también, sino dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, también el Señor no solo dijo, bueno, crean en mí y quédese sentado en la banca de su iglesia y los demás que vengan, que agarren el mensaje ahí que les llegue por ósmosis, ¿verdad? Porque si no hay quien les predique, ¿cómo van a conocer el mensaje de salvación? Entonces, de acuerdo a lo que llevamos aquí en esta prédica, llamémosle así. Vamos ahora
¿En qué podemos concluir? Así preliminarmente, a ver si ya vamos adentrando. Podemos empezar diciendo entonces que el infierno es un lugar de castigo consciente y eterno. O sea, mire, eso es terrible usted. Solo imagine, miren usted, yo la verdad les confieso, yo no sé ustedes, pero a mí esto me reventó la cabeza porque uno dice, sí, el infierno, pero como ya somos salvos, ¿verdad? Lo vemos así como que, uy, por allá. Pero, ¿y los que no son salvos? ¿Usted se imagina o no le duele? A mí ahora sí ya me duele, fíjense ustedes. Ayer ya me dolió. Estaba en una reunión y, ay Dios, oír aquellas palabrotas, cosas en doble sentido. Yo decía, Señor, no te conocen. ¿Y yo qué hago? Dije yo, Padre, ¿yo qué hago? Estos se van a ir eternamente y van a estar en el lago de fuego. ¿Y saben qué es lo más crítico? Que por lo menos de lo que yo llegué a entender, y no sé si alguien lo entiende de otra manera, que es un estado consciente el que van a tener los que estén ahí. O sea, van a estar conscientes de dónde están, de su sufrimiento, y también van a estar conscientes de que ahí no están porque Dios es malo, sino porque los malos fueron los residentes de ese lugar. Porque en la caída de Adán y Eva, pues Adán y Eva nos regalaron a toda la humanidad un boleto de permanencia eterna en el infierno. Sí, solo sí. No nos convertimos a Cristo y nos apartamos del mal. Dios en su infinita misericordia, yo me imagino ustedes, a Dios va como Él es, Él ya lo sabe todo. Para Él es, yo siempre digo algo, no sé si sea una aberración teológica, pero yo siempre digo, en la mente de Cristo no hay pasado, presente ni futuro. Para el Señor es un eterno presente. El Señor ya cuando Satanás ya empezó a pensar, ya el Señor ya iba adelante y ya había diseñado nuestro plan de salvación y ya sabía dónde lo iba a mandar. Ahora, hermanos, entonces este lugar que en la Biblia se le llama infierno, veamos qué características tiene, porque tiene sus características, de acuerdo a lo que vamos viendo y definimos. ¿Qué es entonces? Es un lugar de tormento, hermanos. En Lucas 16:23 dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Esta es de la versión nueva, Biblia viviente se llama. En Apocalipsis 14:11 dice, el humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche. Hermanos, a ustedes no les empieza así como a entrar un poco, yo diría, no de angustia, dice al infierno, porque ya somos salvos, pero no les entra algo de angustia. Pues puede ser por mejor no hablemos de la familia así para no empezar a llevarnos a los cercanos, por los inconversos. No, miren, la verdad que sí. Debe angustiarnos, hermano, esto. Porque esa gente no va a compartir con nosotros la gloria eterna, el gozo eterno de estar en la presencia del Señor, alabándolo por siempre. Ellos no. Ellos dicen que no van a tener alivio ni de día ni de noche. Ay, Dios. Mire, algunos de ustedes han tenido dolor de muela o dolor de oído. Vaya, dígame cuánto es lo que usted ha aguantado. Siente lo que se muere usted. Yo un día con un dolor de muela, ¿saben qué hice?
Como era de madrugada, ya no había, agarré un alicate usted y me lo agarré y ya me sacaba yo la muela de lo desesperado que estaba. Pero de pronto el buen juicio me llegó y se fue de mí la locura. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo? Esto me va a salir peor, y tiré por allá la alicate. Pero tal era mi desesperación. Ahora imagínense cómo va a ser la estadía de los moradores del infierno. Miren ustedes, yo creo que ni en la cabeza nos cae. De ahí se nos dice, es un lugar de condenación eterna. ¿Qué dice Apocalipsis 20:10? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que cuando Adán y Eva pues cayeron y nos compraron el boletito a todos, de una vez ya estábamos seguros que no íbamos a compartir ese lugar con los cracks de la maldad. O sea, la bestia, el falso profeta y el diablo y su sangre, que son los cracks de la maldad. Es decir, con los Ronaldos, Messi y McBeitos del fútbol. Ustedes, no estoy diciendo que ellos se van a ir al infierno, solo estoy haciendo un paralelismo entre lo buenísimos que son ellos para el fútbol y lo buenísimos que son estos personajes para engañar a la humanidad y lograr que muchos no crean en el mensaje de salvación. También es un lugar de conciencia eterna, lo que les decía un rato. Porque fíjense que Lucas 16:28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Eso le dijo el rico. ¿A quién estaba hablando? Ahí cuando estaban en la parábola del rico y Lázaro. Entonces, el rico tenía conciencia de dónde estaba, de su tormento y de que también de su culpabilidad. Entonces, ¿qué está diciendo él? Mire, vayan a avisarle a aquellos porque aquí la cosa está caliente, como dice el hermano. Mejor díganles para que no vengan aquí. Bueno, ustedes ya conocen la respuesta que le dieron. Ahora, como yo le decía, ¿quiénes van a ser los residentes de ese condominio? Fíjense que el condominio, miren usted, hay 2 clases de condominios, es el del cielo y el del infierno. ¿Y quiénes son los habitantes de ese condominio? Pues ya vimos a estos cracks que ya les mencioné, ¿va? Y además, los que no quisieron recibir a Jesucristo como su Salvador personal y siguieron, ¿qué? Pecando, apartados de la moral, de las buenas costumbres, de la palabra de Dios y desobedientes a todo lo que es la palabra del Señor. Y también aquí encontramos el fundamento bíblico para esto. Apocalipsis 20:15, ¿qué dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, esto no tiene mayor explicación. Y ahora seguimos con la siguiente característica. Es un lugar donde ya no se puede salir. Ahí no se vale así como que ser un gran escapista, así como esas películas que vemos aquellas de que se escapan de las cárceles más seguras, la Papillón y todo eso. Bueno, eso es de mi época. Los jóvenes ni enterados de esa película. Pero ese es un reo que se fugó de una cárcel. Pues de esa cárcel, y ahí sí nadie se puede fugar. Ahí se van a quedar. En Lucas 16:26 dice, además entre ustedes y nosotros hay un gran abismo. Y nadie puede venir de allá para acá, ni ir de aquí para allá. O sea, ahí también ya queda clarito lo que le digo. Aquí
Aquí por muy hábiles que sean, no se nos van. Aquí nadie puede ir de allá para acá y ninguno puede ir para allá. O sea, están separados. Y otra cosa, hermano, ya en el infierno ya nadie puede ser rescatado. O sea, ahí ya no vale el recurso de apelación, recurso de casación y en el mundo humano, el recurso de gracia ante el señor presidente ya lo juzgaron. Ya lo declararon culpable, ya lo declararon culpable. ¿Por qué lo declararon culpable? Porque no tenían abogado. Porque nosotros abogados tenemos, ¿eh? Mire, cuando estemos en el juicio del trono blanco y nos pasen, yo digo que nos van a pasar la película, no sé qué nos van a pasar ustedes, pero yo digo que, ¡jue la gran! Pues yo iba a decir, ¡uy, Dios mío! Ya no quiero ver todo lo que hice, ya no quiero, de plano. Y a uno, yo me imagino que va a tener esa conciencia de decir, ¡ay, Señor, qué hice! Pero de pronto, ese juez, como pasa en los tribunales humanos, bueno, ¿qué dice el abogado defensor? Y nosotros no tenemos abogado defensor. Momento, dice, este no puede ser condenado. Este es mi hijo y yo pagué por él en la cruz por sus delitos y pecados. Y entonces, ¿qué va a decir el Señor? Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué va a pasar con los incrédulos, hermanos? Igual que en los tribunales humanos, que el abogado defensor, hay muchos que llegan a los juicios ustedes sin abogado. O llegan con el abogado, pero el pobre abogado no haya ni qué hacer porque sabe claramente que el otro cuate no tiene defensa. No va a haber quién. No va a estar Cristo para decir, yo pagué por este. Entonces, ¿qué va a decir el Señor? Más adelantito lo voy a citar ese versículo, pero gracias. Los dice, apartados de mí, y ya saben para dónde va, al lago de fuego y a la condenación eterna. Muchas personas, eso no sé si ustedes lo han oído, y lo oí también yo en una prédica, porque me puse a ver prédicas así. Hay muy poquitas ustedes, porque la verdad que se predica muy poco este tema. Y un predicador de una secta, ahora ya mejor la defino como secta, muy grande a nivel mundial, él decía que Dios es amor y que no puede enviar a las personas al infierno. Y que los que predicábamos el infierno, porque me apunto, y espero que ustedes también, por el bien de los incrédulos. Porque si ustedes caen en esto, ustedes no van a tener pasión por las almas, no van a evangelizar y no van a llevar a otros a Cristo. Y entonces, una de sus acusaciones va a ser, ¿qué hiciste que por expandir mi reino? Aunque el Señor ya nos justificó hasta de eso, a pesar de no cumplir con nuestro deber cristiano, nuestro deber moral cristiano y espiritual. Bueno, y dicen que no puede ser, porque Dios es amor. Entonces, como es amor, Él no puede condenar a la gente. Bueno, ahí la dejo. Pero fíjense que Dios sí es amor. Todos lo sabemos. Y Dios, todos sabemos, hermanos, que no quiere que nadie se pierda. Y démosle gloria a Dios, que en su infinita gracia y misericordia, algún día tuvimos, ahí sí que el Espíritu Santo nos convenció y tuvimos el buen tino de reconocer nuestra condición de pecadores y de la necesidad de ser salvos a través de la obra redentora de Cristo, al que nosotros aceptamos y reconocimos como nuestro Salvador. Y Cristo no quiere que nos perdamos. Miren, todos conocen este versículo, pero creo que ya se les haya olvidado porque no mucho que lo practicamos.
En Juan 3:16, ¿qué dice? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, ¿esa no es una manifestación de amor? ¿No fue una gran manifestación de amor que el Señor mandara a su único Hijo a que pagara por nuestros pecados? A ver si a ustedes le dijeran, mire, fíjese que necesitamos voluntarios en Ucrania, pero para que se vayan en la primera línea, fíjese, contra los rusos. Mire, lo más seguro es que no va a regresar, pero necesitamos que nos ayude a detener la invasión. ¿Usted lo mandaría? Yo le aseguro que no lo manda. Yo le aseguro que no lo manda. Y peor si es su único hijo. Ya se quedó sin descendencia, dice usted, y empieza. Ahora imagínense el infinito amor de Dios, que sabiendo lo que iba a pasar, digo, ahí, mijito, baja por favor. Y el amor de Cristo, también inmenso, porque dijo, sí, papito, allá voy. Y él ya sabía que venía, porque en su naturaleza humana, ya sabía lo que le iba a pasar. Todos hemos visto aquella película La Pasión de Cristo. La de Mel Gibson, esa es la más cruda, ustedes. Ahí sí lo pinta, pero la gran pucha. Yo la primera vez que la vi, ustedes, hasta cerré los ojos porque no aguantaba ver esa. Pero la verdad es que los romanos así eran de crueles en sus castigos. En Juan 3:19, ¿qué se nos dice a este respecto del amor de Dios que desea salvarnos y de los que rechazan el amor de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Entonces Cristo está diciendo, bueno, miren, aquí estoy yo, soy la luz. Pero las acciones de los hombres eran malvadas. Y en eso se basa la condenación, en la maldad del hombre. Como le dije, como le chupamos rueda a Satanás desde Adán y Eva, que nos pasaron, nos hicieron una transfusión de toda esa genética de ser perversos y malos, y como diría Maquiavelo, de pensamientos especiosos, diría, ese también, y otras cosas más que dijo, pero no las voy a decir aquí. Fíjese que también en la parábola de los talentos también se nos dice eso, de que está el lugar, que está el infierno. ¿Y qué nos dice ahí? ¿Qué le dijo el amo? Y a ese siervo inútil, fíjense pues cómo define la Biblia a los incrédulos, a los pecadores, siervo inútil. O sea, este no sirve para nada. ¿Qué es un inútil? Eso. Un inútil es el que no sirve para nada. Échenlo fuera. Miren, igual que dice el versículo que vamos a ver cuando echaron a Satanás. Échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí, miren, ya nos agregaron otra cosita, llanto y rechinar de dientes. Entonces no vas a tener solo sed como tenía el rico, sino también llanto y rechinar de dientes, y más adelante se va poniendo más, los castigos se ponen así como más duros, ¿verdad? Entonces, hermanos, seriamente en Lucas 19 al 31, se nos cuenta por parte de Jesús la historia esta del rico y de Lázaro. ¿Qué pasó con el rico? Se vivía en la más grande opulencia. Y el pobre que estaba a la puerta de la casa del rico, esperando que le dieran lo que al otro le sobraba. Pero ¿qué pasó? Se murieron los dos. Y dice la palabra que vinieron los ángeles y se los llevaron. ¿Y a uno a dónde se lo llevaron?
Ya sabemos, ¿no? Al seno de Abraham, que en el Antiguo Testamento le llamaban paraíso, y al otro, ya saben a dónde va, llamémosle aquí, definámosle una vez para no confundirnos mucho, al infierno. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? Aquí no podemos decir que los ricos por antonomasia, o sea, que todo el que es rico se va a ir al infierno. No, no. Y que todo el que es pobre se va a ir al cielo. No, hermanos. No. Simplemente va a depender de la condición moral y espiritual de cada uno. Y en esta historia que Cristo nos relató del rico y Lázaro, ¿qué se nos quiere decir? Que el rico de plano no vivía una vida moral y espiritual, acorde a la voluntad de Dios y en obediencia a Dios. Y el pobre, a pesar de ser pobre, pues podemos inferir que sí lo hacía. Y por eso él que recibió su premio. ¿Por qué? Porque, hermanos, el lugar que vamos a ocupar en la eternidad va a ser una consecuencia de ¿qué? De nuestras actitudes morales y espirituales, hermanos. Nosotros, bendito Dios, ya somos salvos. Pero los hermanos que están allá afuera, que no lo conocen, ¿qué va a ser de ellos? Nosotros ya sabemos. Jesús, miren, fue muy enfático en decir claramente que el destino del hombre, hermanos, ¿dónde se va a definir? Por la eternidad. ¿En qué momento de la vida? Porque en la vida hay momentos trascendentales en nuestra vida como humanos. Para mí uno de los momentos más trascendentales de mi vida fue cuando conocí a Cristo. Porque sé que dónde voy a pasar la eternidad. Y todos anhelamos que en nuestra familia también sea así. Y mucho también con nuestros amigos. Pero Cristo nos dejó bien definido el asunto. En el momento de nuestra muerte, hermanos, se define en dónde vamos a pasar la eternidad. Y ahí no hay vuelta atrás. Se murió. Los creyentes y todo ya saben para dónde se van. Los otros ya saben a dónde se van. Entonces aquí se cumple lo que el Señor nos anunció. Y lo que les dije al principio, que el refrán popular que usamos aquí en Guatemala, fíjense que yo daba clases en la U, por muchos años usted. Y yo siempre le decía así a mis alumnos cuando empezaba el curso, les decía, bueno, jóvenes, aquí van a leer, pim, 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 pim. Y como eran clases de historia y no les gusta leer, entonces yo les decía, jóvenes, aquí es de leer. Y no me van a estar alegando si el texto es grande o es chiquito, porque esto es historia. Así que ya saben que para el examen tal texto y tal cosa. Entonces, joven, de una vez les digo que en guerra avisada no hay muertos. Como quien dice, si no leían en el examen, definitivamente no les iba a ir bien. Pues lo mismo es esto. Durante la vida del ser humano, aquellos que no quisieron oír, aceptar y rechazaron a Cristo, pues no van a poder decir, yo no sabía, pues. Porque sí lo oyeron. Sí se los presentaron. Entonces, ¿qué se van a ir? A muerte eterna. En Mateo 25, 41 y 46 se nos dice, refiriéndose al juicio final: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y en el 46 dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Fíjense que cuando el Señor les dice, maldice malditos en la palabra. ¿Qué es el significado de maldito? Es que es perverso, de malas costumbres e intenciones, condenado
y castigado, dice. Y en los diccionarios bíblicos dice, por la justicia divina. ¿Qué pasa en la justicia humana, hermanos? Lo mismo. Nosotros tenemos leyes, hay un código penal. Y en el código penal hay una serie de delitos. Y yo le aseguro que usted, si está en su buen juicio y es hijo de Dios, no agarra una pistola y se pone a disparar en la calle a cuanto pasa por ahí, ¿verdad? Como está sucediendo. Porque esas son obras del diablo, hermanos. Son obras del diablo. El diablo anda bien activo en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Porque son actos inexplicables que, miren ustedes, para los que ya vamos rayando la cuarta edad, ¿verdad? Y ya estamos casi preparados para el encuentro con el Señor, ya sea por el rapto o porque nos lleve cualquier de esas enfermedades que están saliendo en estos últimos tiempos, pues es inconcebible. Pero está pasando. Pero está pasando. Por esa perversidad, esa maldad. Y el Señor nos enseña entonces que hay un paralelismo entre la vida eterna y el castigo eterno. ¿Y cuál es el paralelismo? Que ambos no tienen fin. O sea, ninguno de los dos tiene fin. Desafortunadamente, desde que cayó el hombre, cuando Eva y Adán fueron engañados, yo prefiero incluirlos a los dos, porque si no, las damas me pueden regañar. ¿Qué pasó? La humanidad se volvió perversa y desobediente. Y seguimos siendo perversos y desobedientes. Fíjense que Jesús en Marcos se refiere de esta manera al pecado y al infierno. En el 9:43 al 48. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno. Fíjense pues, el fuego inextinguible. Ya no es solo rechinar de dientes, crujir. No, es un fuego que tampoco se va a apagar, pues. Ese fuego tiene gas propano por la eternidad. Ahí no se va a acabar el gas. Ahí Putin no va a poder cerrar el gasoducto. Ni Satanás, ni sus secuaces, ni demás compañeros. De ahí se nos dice, si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Otra vez. Esto de que nos cortemos la mano, el pie y el ojo, hermanos, es un simbolismo. No quiere decir de que si estamos pecando, mejor vamos a quitar la mano porque así tal vez, de todos modos, la naturaleza humana y pecadora no se le va a quitar con que usted se ampute la mano, así que por favor no se lo recomiendo. Lo que yo sí les recomiendo a ustedes, hermanos, es que acepten a Cristo, que reconozcan que son pecadores y que necesitamos de ese intercesor, de ese abogado que nos garantiza la vida eterna. Lo de los gusanitos, pues también leí que eso es simbólico, hermano, porque dije, no, puede ser que en el infierno entonces se va a seguir uno pudriendo, porque es lo más lógico, ¿va? Pero no, también es un simbolismo que dice que, yo, como le dijera, yo lo entendí como que es siempre es una putrefacción, que va a haber una descomposición, ¿va? Pero no material, llamémoslo. Hermanos, esta realidad del infierno, como ustedes ven, es terrible. Si se van dando cuenta, yo no sé si ustedes me han seguido bien
O yo se los ha transmitido bien, o ya la tenían. Si ya la tenían, gloria a Dios. Y si no la tenían, pues gloria a Dios también. Porque pues en mi corazón, no angustiarlos, ¿verdad? Porque algunos predicadores también que vi dicen que eso de predicar del evangelio no es bueno. Porque nos basamos en asustar a la gente, dice. Entonces dije yo, pues el primero que asustó a la humanidad y le profetizó su fin fue Cristo. Bueno, yo, si Cristo asustó al mundo también y le vino a decir, miren, aquí estoy yo, los vengo a salvar, pero también les digo que si no me reconocen y no obedecen, ya saben a dónde me los voy a dónde se van a ir. Entonces dije yo, bueno, si Cristo fue el primero que asustó, pues yo voy a seguir asustando, dije, porque Cristo ya me dio el ejemplo. Pero hermanos, aquí no es de que nos estamos asustando o estamos dando un evangelio de que está, no, en el que estamos basando en el miedo. No, hermanos, no es un evangelio del miedo, es un evangelio vivo. Es la palabra de Dios, porque Cristo no era ningún mentiroso ni vino a engañarnos. Cristo lo que vino es hacernos conciencia también. Y fíjense que para el mundo futuro que está en Apocalipsis, también ahí se describen escenas, si lo vemos en el lenguaje humano, ¿verdad? Que el libro más popular que hay en cuanto a esto que se ha leído es la Divina Comedia de Dante, ¿verdad? Aquí también en Apocalipsis se habla de un escenario, llamémosle, dantesco, ¿verdad? En Apocalipsis 1:3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Miren, ¿quién dio ese mensaje profético? Dios se lo dio a Jesucristo, Jesucristo mandó a su ángel y se lo dio a Juan. ¿Para qué? Para que nosotros, esta generación que digo yo que ya somos casi la última, estuviéramos prevenidos de ese mensaje profético de los últimos tiempos. Prevenidos y avisados, hermano. Y de ahí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Oigan bien, profecía. Y no la dio un ser humano. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Miren, ya desde aquellos lejanos tiempos se nos está hablando que el tiempo está cerca. Y las cosas que hoy están pasando, hermanos, nos están dando señales de que ese tiempo ya casi se terminó. Así que también en Apocalipsis se nos dan descripciones bien tremendas, porque dice que si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira es puro, o sea, no es un vino adulterado, no diluido, dice la palabra. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche. Ahora, hermanos, veamos si ese castigo es justo o no a los ojos de los santos, de que se nos está hablando en Apocalipsis, y de nuestros ojos actuales. Veamos qué dice de Babilonia. Y dice, la perversa ciudad de Babilonia, una gran multitud en el cielo clama, refiriéndose a Babilonia. Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ese es en Apocalipsis 19:3. ¿Qué pasó?
después de la rebelión de Satanás y sus demonios, esa rebelión pues es aplastada, todos lo sabemos. Y entonces, ¿qué leemos ahí? En Apocalipsis dice que ellos, ¿qué? El diablo que los engañaba, o sea, el que ha engañado toda la vida a la humanidad y en algún tiempo nos tuvo engañados, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán de ser arrojados, ¿quiénes? Ya sabemos quiénes. Todos los seguidores, todos los fans de los cracks. Ahí van a estar. ¿Y qué dice? En Apocalipsis 20, y allí serán atormentados otra vez día y noche por los siglos de los siglos. Si lo vemos con Mateo 25:41, que ya lo citamos anteriormente, en donde los incrédulos son enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Con estos versículos podemos ver la inmensidad, hermanos, del pecado. Yo creo que tal vez para nosotros, como seres humanos, no llegamos a entender que dentro de la naturaleza de Dios y en la santidad y la justicia de Dios, el pecado no puede ser tolerado ni aceptado. Nosotros como humanos podemos decir, ay no, pobrecito, porque así lo hacemos, va. Ay, pobrecito, ese es cierto que mató a 100, pero ay, pobrecito. Pero Dios es santo. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo y es justo. ¿Qué es la justicia? Miren, en derecho, justicia es dar a cada quien lo que se merece, ¿no? ¿Aplicándole en qué? Las normas. Ahora veamos la justicia de Dios, que es superior a la de los hombres. Dios es esencialmente justo y en su justicia, hermanos, no podemos nosotros decir lo contrario o argumentar lo contrario de lo que dice su palabra. Porque entonces entraríamos en una crítica y en una contienda con el Rey de Reyes, Señor y señores, el Hacedor del mundo y del que nosotros no podemos tener, pero ni, yo digo que ni, ay no sé ni de qué tamaño decirles a ustedes, percepción de la inmensidad de su pensamiento, de su gloria, de su misericordia y de su amor, y de su santidad y de su justicia. En Mateo 7, 22, 23, también se dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que nos decía aquí el hermano hace un rato. Hermanos, aquí se está refiriendo a que no todo el que le dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que son falsos profetas. Miren, hay gente que hace milagros, pero no son de Dios, pues son del diablo. Y usan a Dios así que, vamos, los brujos. Ustedes van, ahí tienen una imagen de Cristo también, pero los milagros no son. Y los brujos también le hacen algo a la adivinación, ¿va? O sea, por eso el Señor les dice, y bueno, y no dejemos de lado a los falsos profetas, ¿verdad? Que de esos creo que ahora hay bastantes. Por eso el Señor dice, no os conocí. Porque estos en realidad, estas personas a las que se está refiriendo el Señor, no son realmente conversos. Esos lo que son unos mentirosos y engañadores de las ovejas, porque ellos son cabras y las ovejas no se dan cuenta que esa cabra también tiene una doble personalidad porque se convierte también en lobo que los va a devorar. Entonces, hermanos,
si Dios no ejecutara su castigo eterno para estas personas de las que hemos estado viniendo y hablando y que ya no se los voy a repetir, su justicia no alcanzaría satisfacción, hermanos, y su gloria no avanzaría de la manera en que Él lo consideró sabio. O sea, en la sabiduría de Dios, el castigo quedó definido. Miren, en la pinche sabiduría de los seres humanos, en el derecho penal, ahí están las sanciones para todos los que infringen la ley. ¿Y qué pasa si ustedes lo agarran ahí en algún su delito por ahí, que usted es el contador de la empresa y empezó a llevarse 1,000, 2,000, 3,000 y de repente ya se llevó como medio millón y de repente, pocha, lo agarran? ¿A qué se hace acreedor? Ay, no, discúlpeme, perdóneme, sí, pero ya se llevó el piso. ¿Y qué lo hizo? Es que me había echado unos mis colazos a Europa y todo, y ya no lo puedo devolver. Bueno, ¿qué le pasa? Pues hay un código que dice que hay una pena, pues igual. El código de Dios, que es la Biblia, que dice, el código eterno del Señor, su santidad, su justicia, su gloria, que dice, no, clama. ¿Por qué? Por ese castigo. Fíjense que esta necesidad y rectitud del castigo eterno, Juan la oye, fíjense, así lo dice la palabra en Apocalipsis 6:10. Y dice, Juan oye que los creyentes martirizados que ya están en el cielo claman, fíjense, ¿hasta cuándo, soberano, Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Y miren, en el juicio de Babilonia, de la destrucción de Babilonia, la voz fuerte de una gran multitud en el cielo entona alabanzas a Dios por la rectitud de su juicio, la rectitud de su juicio, al ver la atroz naturaleza del mal tal cual es en realidad, hermanos. ¿Y qué dicen ellos? Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Otra vez. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Tan pronto como esto sucedió, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron, amén, aleluya. Apocalipsis 19:1-4. Nosotros no podemos decir que esta gran multitud que está en el cielo de seres redimidos y los seres vivientes tengan un juicio moral incorrecto, hermanos, cuando alaban a Dios por ejecutar su justicia frente al mal. Porque esos están libres de pecado. Y sus juicios morales agradan a Dios. Por eso es que Satanás lo echaron así todo humillado y todavía le falta. Entonces, hermanos, podemos ver cuán grande y terrible es el castigo eterno que Jesucristo, no lo digo yo, Jesucristo lo dejó en su palabra. Hermanos, ya para terminar, porque ya me pasé del tiempo, perdónenme. ¿Qué podemos reflexionar también de esto? Que como hijos de Dios, hermano, tenemos una gran tarea también. Y es tener esa pasión por las almas y por amor del nombre de Jesucristo, rescatarlos de esa condenación y de ese fuego eterno. Así que, hermanos, trabajito tenemos. Para los que no lo hacemos, pues espero haberlos motivado
Así que, y si puede, la otra semana invite a alguien, pero no invite a alguien que ya conoce a Cristo, usted, porque ahí ya no se vale. Que invite a uno que necesita de Cristo. Mire, va a haber una cena de matrimonios, creo que es, ¿no? También, hermanos, invite a alguna pareja ahí, pero vuelvo a lo mismo. Está bueno, invite a algún su cuate que es cristiano y todo. Pero no está mal, porque puede tener problemas y necesita oír también algo que lo recetee. Pero también invite a alguien que no conoce al Señor. Gracias, Padre, por la palabra que hoy pusiste en mi boca. Tu Espíritu Santo ha hablado, Señor, y te damos gracias y te ruego que bendigas a toda esta congregación. Gracias, Señor.